Muy bien, pues muy buenos días otra vez. Sean todos bienvenidos a esta nueva reunión del 2025, la primera, y con el favor de Dios no será la última. Hoy vamos a continuar leyendo el tema, más bien el Proverbio 14, en la segunda parte. El tema de esta mañana, si no mal recuerdo, es el 46. Proverbios 14. Nos quedamos en el versículo 13. No vamos a poder terminarlo. Es un capítulo con 30 y tantos versículos. No tenemos ninguna prisa por terminarlo de una sola lectura, pero vamos a continuar. Proverbios capítulo 14, versículo 13. Dice así: la mucha risa causa dolor. Hay alegrías que acaban en tristeza. Este proverbio, y como les he dicho a través de los proverbios, muchos de ellos, cada versículo de algunos proverbios es en sí como una enseñanza propia. Algunos se conectan entre ellos y hay algunas secciones que nos permiten estudiar un tema un poco más largo, pero a veces hay proverbios que por sí solos son una enseñanza. Y este puede interpretarse de varias maneras. Las apariencias pueden ser engañosas. Las personas pueden parecer felices, pero sus corazones pueden estar llenas de dolor. A veces la felicidad terrenal es fugaz, es temporal, es insatisfactoria. La alegría a veces también está mezclada con tristeza. La alegría del mundo es parcial y siempre está teñida de cierta tristeza, fugaz. Estamos contentos por alguna situación, por algo que sucede, pero poco tiempo después viene otra situación y no estamos felices todo el tiempo. ¿Imaginas estar feliz todo el tiempo? Qué bonito sería. Pues sí, pero no existe tal cosa, ¿no? O sea, a lo mejor estás feliz unas horas, algunos momentos, en algún momento, alguna temporada, pero no estamos felices todo el tiempo. ¿Por qué no estamos felices todo el tiempo? Bueno, porque el pecado es parte de este mundo donde estamos, y por el pecado hay tantas y tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y que no nos permiten vivir ese gozo pleno que hay cuando estás en Dios. Y cuando estás en Dios me refiero en la presencia de Dios. Y a lo que me refiero es que la gente que pasa de este mundo a la presencia de Dios, ellos sí están en plenitud de gozo. Nosotros no. Nosotros tendremos que batallar con algunas situaciones. La mucha risa causa dolor y hay alegrías que acaban en tristeza. La risa pecaminosa, como aquella de burlarse o bromear sobre las cosas importantes, puede conducir al dolor. Algunos dicen que la intención de este proverbio no era ser negativo, sino más bien comunicar que hay alegría en este mundo de manera parcial. Porque siempre, como les acabo de comentar, va a haber cierto sesgo de tristeza. Otros dicen que este proverbio significa que la naturaleza básica de las personas se caracteriza por la tristeza y el dolor, incluso a pesar de que haya risa o alegría. Como leímos, algunas personas por fuera pueden estar muy sonrientes, pero por dentro están llorando. La risa es un disfraz para no llorar. La risa del mundo traerá dolor. Y también podemos ver que hay momentos de alegría en la diversión mundana. Por ejemplo, vas a ver alguna película, algún show, algo, y te la pasas bien y te diviertes y tienes un momento de alegría, pero mañana en la resaca más bien, viene otra vez otra vez, ¿no? ¿No te ha pasado? Que de repente te la pasas muy bien un día y al otro día dices, no. Pasa mucho cuando vas de vacaciones. Las vacaciones, estás bien, y cuando vienes de regreso ya a la realidad dices, ya mañana otra vez a la realidad, a trabajar, los compañeros, el vecino, no sé, qué sé yo, ¿no? Bien, Proverbios 10:22 dice que la bendición, en la Reina Valera 1960, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Es la bendición de Dios la que te permite tener esa alegría que va más allá de un momento, porque podemos estar alegres y podemos estar contentos no importando la situación que vivamos. Porque hay gente que dice, ay, es que si yo conocí a una persona que me decía, es que si yo no traigo tal cantidad de dinero en mi bolsa, me siento infeliz, me siento desgraciado, y me describía, ¿no? Y yo decía, híjole, yo quisiera tener esa cantidad de dinero, pero para la quincena, ¿no? No, pero él la quería traer todos los días en su bolsillo. Y yo decía, wow, pues, si dependiera de eso, entonces no sería feliz nunca, ¿no? Pero la bendición de Dios va más allá de eso. Enriquece y no añade tristeza con ella. No tiene que ver con esa capacidad de tener dinero o no. Continuando con Proverbios 14:14, la gente tonta es feliz con su mala conducta y la gente buena es feliz con sus buenas acciones. Los comentarios bíblicos sobre este Proverbios 14:14 explican el versículo que contrasta a quienes se alejan de Dios y quienes viven en rectitud. Por ejemplo, la versión Reina Valera 1960 de este capítulo y versículo de Proverbios dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Se va a hastiar, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Esta persona del corazón rebelde es aquel que se aleja de Dios. Y aunque sea en su interior, sufrirá las consecuencias de sus acciones. Por el otro lado, el hombre bueno, quienes viven con rectitud, alineados sus acciones con la voluntad de Dios, dice la Escritura que van a ser recompensados con bendiciones y una sensación de plenitud. Cuando leemos en la frase los infieles, se refiere a aquellos que se han apartado de los caminos de Dios y han optado por seguir sus propios deseos. Usted escucha la palabra apostasía, ¿la entiende? ¿Sabe lo que significa apostasía? Apostasía significa dar un paso atrás en tu fe. Es decir, tú un día estás sirviendo, siguiendo, estudiando la Escritura y un día dices, ya, y das un paso atrás. Eso es ser apóstata, es decir, es negar, es alejarte. La apostasía comienza en el corazón y manifiesta en la vida y en la conversación de aquel que se aleja. Ahora, es verdad que el Señor nos puede recuperar de las recaídas y su gracia nos puede sanar, pero retroceder es escuchar los deseos de nuestra propia carne. Y estamos en una batalla, como hace rato orábamos, en contra de la carne, ¿no? Porque queremos servirle al Señor, queremos hacer las cosas como Él manda, queremos obedecerle, pero todos los días tenemos que reconocer que tenemos una batalla con deseos, con tentaciones, entonces tenemos que decidir y caminar delante de Dios de la manera que a Él le agrada y estar satisfechos con ese caminar. Importante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el hombre de bien estará contento con su forma de vivir su vida. Pregunta, para analizar, para pensar, ¿tu relación con Dios está bien? ¿Consideras que la estás llevando bien? ¿O necesitas detenerte y pensar, ¿qué estoy haciendo mal en mi relación con Dios? Siguiendo adelante con Proverbios 14:15, la gente tonta cree todo lo que le dicen y la gente sabia piensa bien antes de actuar. Me encantan algunas traducciones porque son bien claras, o sea, no te dejan así como que no entendí muy bien. No, te está diciendo, la gente tonta cree todo lo que le dicen. ¿Conoce a alguien así? ¿Alguien? ¿Cuál era esa palabra que usamos el otro día para tonto? ¿Te acuerdas? Insensato. Alguien insensato. Cree todo. Vamos a ponerlo de manera un poco más suave. Alguien inocente. Ahora con la situación esta de las redes sociales, ¿cuántos de los que estamos no tan viernes? ¿Te das cuenta que, por ejemplo, la abuelita
Se cree lo que publicaron de una foto de alguien que se perdió. Y dices, no, abuelita, ese señor es un actor. No sé si les ha pasado. Gente que de repente se cree todo lo que publica el internet. Gente que escucha algo o que lee algo y dice, ya pasó esto, ya pasó. No, es una falsa noticia. O sea, gente que es inocente, se cree todo. Pues para no ser inocentes hay que trabajar en nuestro estudio, hay que trabajar en nuestro conocimiento, hay que crecer en nuestra relación con Dios, porque la gente que es así se cree todo lo que le dicen, pero la gente sabia piensa bien antes de actuar. Y este proverbio nos advierte que no debemos creer todo lo que oímos, debemos tomarnos nuestro tiempo de pensar en las consecuencias de nuestras decisiones. No podemos tomar o no debemos tomar decisiones rápidas, basándonos en la opinión de los demás. Porque después de todo, lo que Dios tiene que decir sobre el tema es lo más importante. Entonces, eso nos lleva a que veamos lo que dice la Biblia y que pidamos a Dios en oración que nos muestre cuál será el próximo paso. A Dios le importan los planes que tengamos y lo que nosotros anhelemos. Dios no nos va a permitir cada vez que lo busquemos, que busquemos su consejo, no nos va a permitir errar. Debemos nosotros buscar esos consejos. Porque todo puede cambiar, los consejos pueden variar. Una persona te dice esto, otra persona te dice esto. Vamos a poner un ejemplo sencillo, con la educación de los hijos. Alguien te dice, edúcalo así, el otro te dice, no, edúcalo así. El psicólogo te dice, no, debes educarlo así, y el otro te dice de otra forma. Por poner un ejemplo. Pero ¿cómo debes educar a tus hijos? Como dice la Escritura. Porque es un conocimiento superior, porque es Dios mismo. Con referencia a cómo tratar a tu esposa o a tu esposo, o qué hacer con tus finanzas. Le preguntas a este, le preguntas a aquel, a este le ha funcionado este, a aquel le ha funcionado aquel, y de repente tienes varias opiniones y dices, pues es que ya me confundí más porque ya no sé qué hacer. Porque todo el mundo tiene una opinión. ¿Por qué no vas a las Escrituras? De hecho, Isaías 48 dice, en cambio, la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. O sea, en otras palabras, aquí vemos que no debes creer lo que diga cualquier persona o la palabra de cada persona, más bien debes revisar lo que dice la Escritura. Fíjate que hay una referencia en las Escrituras de unas personas que vivían en cierto lugar y que fueron conocidos y fueron puestos en la Escritura como ejemplo para nosotros de cómo debemos ser cada uno de nosotros. Este está en Hechos capítulo 17, en el versículo 10. Vamos a leerlo para que ustedes sepan de qué hablo. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea es un lugar, ¿ok? Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las Escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Entonces, en otras palabras, decían, a ver, ¿qué dijiste? No, pues que el Señor dice. Ok, espérame. Entonces buscarían, irían y dirían, no, pues sí es cierto lo que está diciendo. Gente que no se cree todo lo que le dice. Por eso yo les decía a ustedes, y se los he dicho siempre, yo hasta no voy a decir que me puedo equivocar, me he equivocado. De repente les he puesto un versículo, ese no es, perdón, porque te escribí mal, porque puse mal. Usted no se siente a escuchar la palabra de Dios y absorba todo tal cual y diga, pues sí, eso dijo, no, pues ya está. No, usted analice. Usted piense bien lo que está. O sea, ¿eso es realmente lo que Dios dice? ¿Así es como Dios dice? Primera de Juan 4:1. Estimados hermanos. Le está hablando a los hermanos. Actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Y esto es Juan escribiendo, Y dice actualmente.
O sea que ya desde entonces había gente que era falsa. Ahora vamos a trasladar eso al día de hoy. Le pregunto, ¿actualmente hay falsos profetas? Sí. Por eso, no le crean a todo el que dice estar inspirado por el Espíritu. Ah, caray. ¿Y entonces cómo le hago? Mejor pongan a prueba a todo que dice ser profeta para comprobar si viene de Dios. En otras palabras, no te creas todo lo que la gente te diga. Confírmalo con lo que dice la Escritura. Incluso lo que yo estoy diciendo, sobre todo lo que yo te estoy diciendo. Porque si tú vienes aquí cada 8 días a escuchar la palabra y tú das por sentado que todo lo que yo te diga es verdad, sí, puede ser, pero yo te aconsejo que mejor lo verifiques, mejor chécalo. ¿Para qué? ¿Yo me puedo equivocar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hace unos meses hablaba yo con Gil, le decía yo, Gil, ¿te acuerdas que tuvimos una plática hace unos meses allá atrás y te decía yo, Gil, en tu experiencia, porque has estado en alguna otra iglesia, ¿qué es lo que no se debe hacer? Y entonces tuvimos una plática ahí que a mí me quedó muy claro. Y me decía, una de las cosas que tenemos que cuidar en este lugar es que tengamos la comunicación abierta para poderte decir, oye, creo que hay que checar esto que dijiste aquí porque a lo mejor la intención fue buena, pero creo que está equivocada. Y entonces aprendí algo importante. Lo que usted escucha de mí, usted lo tiene que analizar. Lo tiene que checar. Y si en algún momento yo me llego a equivocar, usted tiene toda la confianza de venir conmigo y decirme, oye, esto que acabamos de ver, ¿me lo puedes volver a decir? Para que podamos tener siempre ese canal abierto y sea claro. No sé si me explico. Tenga la libertad de hacerlo, por favor. Porque usted me cuida a mí y yo lo cuido a usted. Porque no es lo que yo diga, porque yo soy solamente el mesero que traigo la comida preparada y se la sirvo. Y esa comida espiritual es la palabra de Dios. Yo no le puedo, se me hace que le hace falta un poco de pimienta, le voy a poner un poco de sal. No, o sea, yo no soy el chef, yo no soy el que la hizo. Entonces tengamos eso en cuenta. Proverbios 14:16, traducción palabra de Dios para todos. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Una persona sabia teme a Dios y evita el pecado debido a su comprensión de la bondad y de la gracia de Dios. No está motivada solo por el miedo al castigo, sino por un sentido de bondad. Sin embargo, el necio se caracteriza por ser irritable, impulsivo, imprudente, no es moderado ni reflexivo y sus acciones son a menudo apresuradas y perjudiciales. Me suena mucho como a un adolescente que le estás diciendo algo, no sabe, no entiende, no tiene la madurez, pero él cree que puede, pero él cree que lo sabe y él quiere hacerlo. Me suena mucho así, a una persona que es inexperto. Sin embargo, la persona sabia ejerce cautela y discernimiento. Es cautelosa, evita el peligro, piensa, mientras el necio se caracteriza por ser irritable. Una persona imprudente tiene poco respeto por la sabiduría, el consejo, y no practica la atención ni el cuidado diligente. ¿Alguien de ustedes le ha pedido alguna vez a alguno de sus hijos, ¿me puedes traer esto que está y tu hijo está jugando? Y te dice, sí. Y le dices, ve y tráemelo. Ok. Y va y busca y dice, no está. Y tú le dices, sí está en tal lugar, así. Bueno, ahí va otra vez. No lo encontré. ¿Sabes por qué no lo busca bien? ¿Por qué no lo encuentra? Porque no te pone atención. No practica el cuidado diligente hacia los demás.
no practica la atención. Así son estas personas. El hombre sabio evita el pecado porque es lo que causa todas las calamidades. Y este versículo es una continuación del anterior, porque este sabio aquí teme involucrarse con los pecados del mundo y examina todo lo que está a punto de hacer para ver si agrada a Dios o no. Sin embargo, el necio tiene confianza en sí mismo y no en Dios. Su confianza en sí mismo lo anima a hacer cosas contra la ley de Dios del hombre y lo mete en problemas. Lo mete de lleno en cosas que después se va a arrepentir. Continuando con Proverbios 14:17. El que se enoja fácilmente hace locuras y el perverso será menospreciado. ¿Alguien de aquí se enoja fácilmente? No levante la mano. ¿Te enojas así eres de mecha corta, como decimos? Porque si eres así, el ser así te va seguramente a provocar muchos problemas. Nos advierte este proverbio la locura de la ira rápida. Nos insta a ejercitar el autocontrol emocional y adoptar la honestidad y la integridad en nuestras relaciones. Porque al hacerlo, mostraremos sabiduría y fomentaremos conexión saludable con los demás. Sí les conté de aquella ocasión que un hombre, nos habíamos descompuesto en la carretera y estábamos tratando de arreglar la camioneta y de repente se acercó un borrachito que venía caminando, venía todo ensangrentado y nos empezó a insultar y a decir y como a desquitarse de su enojo. Y yo, sí, como que no le hacía mucho caso. Y entonces de repente volteo como que, ¿por qué nos está insultando? Y entonces como que me prendí, ¿no? ¿Qué le pasa a este? Y volteo, ya no estaba, ya se había ido, pero se había metido en la puerta de enfrente, donde estábamos nosotros ahí. Era a un lado de la carretera y había unas casas ahí. Y se mete y a los 2 minutos sale con un machetote así, ¿no? Y dije, qué bueno que no le dije nada cuando me estaba diciendo de cosas. Porque a veces apresurarte a decir cosas te metes en problemas. Mejor piensa lo que vas a hacer, mejor analiza, no hagas que te meta en locuras, no hagas locuras. Ese mismo versículo en la versión, la Biblia, lenguaje actual, el hombre iracundo obra neciamente y el hombre de malas intenciones es aborrecido. El iracundo va a actuar con insensatez. En el proverbio anterior, el necio se enfureció. Aquí su ira lo lleva a actuar con insensatez. El hombre sabio tiene autocontrol para no reaccionar de inmediato y ponerse de mal humor. Yo le confieso que hace algunos años yo era de ese tipo de personas que la mecha muy, muy, muy cortita y con todo y por todo me enojaba. Y bueno, Dios me ha enseñado a tener que, respira, piensa bien, analiza, porque a veces al reaccionar de manera como estamos viendo aquí, el problema se hace más grande. El hombre de malas intenciones es odiado. Se entiende que el hombre de malas intenciones es una persona que no es digna de confianza y por lo tanto es menospreciado. Este contraste se da entre la ira apresurada, que se etiqueta como locura, y la malicia deliberada, que produce odio. Una persona de un mal genio, como decimos, actúa antes de conocer todos los hechos y termina haciendo tonterías. Y vemos que esta persona malvada no solo es impulsiva y de mal genio, sino que en realidad planea hacer el mal. La segunda persona comete un pecado predeterminado, es más culpable que el que peca con ira, porque lo piensa, lo analiza, voy a hacer esto. El otro, reacciona, pero el otro lo piensa y medita y lo arma, y entonces va y analiza y hace la locura. Siguiente versículo de Proverbios 14 es el 18. Los tontos recibirán el pago de su estupidez, pero los sabios serán recompensados
por su conocimiento. La sabiduría de los prudentes es práctica y útil para dirigir las acciones y los consejos. La prudencia cristiana implica entender el propio camino y no ser entrometido o crítico de los demás. Los simples heredan, dice Proverbios 14:18 en otra versión, los simples heredan la necedad, pero los prudentes son coronados con el conocimiento. Es una corona que se les da. Los simples heredan la necedad. Pregunta para ti. No me contestes, solo piénsalo. Ni siquiera te voy a preguntar si eres o no eres, más bien te voy a preguntar qué tanto eres. ¿Qué tan necio eres? Terco. Porque se te dicen las cosas y no las haces. Sabes que hay que hacerlas y no las haces. O sea, ¿en qué nivel, en qué grado dirías tú, híjole, es que, porque se los he dicho en otras ocasiones, no es que no sepamos que tomar mucho refresco engorda, es que no queremos dejarlo, o pan, ¿no? O bebida alcohólica, o qué sé yo, lo que tú quieras, la mentira, el chisme, lo que tú quieras. No es que no sepamos que hace mal o que está mal, es que no queremos. Entonces eso se mide con necedad. Pero algunos son ignorantes, es que eso yo no lo sabía, yo no sabía que esto estaba mal. Y puede ser por elección o por nacimiento, porque heredan la necedad o porque no saben, no toman buenas decisiones y son llevados al pecado. Sin embargo, el prudente, como hemos dicho antes, comprueba y juzga todo por el conocimiento que tiene y entonces es coronado por ese conocimiento. Y así como alguien hereda algo que le corresponde, así también los simples heredan la necedad. A quienes a quienes voluntariamente rechazan la sabiduría les corresponde la necedad. Es que no hagas esto porque te va a pasar. No, yo. Ándale, pues entonces tu herencia va a ser necio. Los sencillos, o como dice la traducción, los simples, son ingenuos, carecen de sabiduría y se dejan engañar fácilmente. No toman el tiempo de buscar la sabiduría o de pensar críticamente y terminan heredando la necedad. Por el otro lado, los prudentes, los que dicen, no, esto no debe ser así, o sea, esto se me hace que eso está mal y tengo que investigar, tengo que ponerme a ver qué es lo que está haciendo, que esté viviendo así, voy a cambiar. Ellos van a ser coronados con el conocimiento. Este hombre o mujer sabio, prudente, disfruta de los beneficios de la sabiduría y el conocimiento se asienta sobre ellos como una corona. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hay dos tipos de personas, como lo hemos visto siempre en Proverbios. El que entiende, el que no entiende, el que hace, el que no hace, el que es prudente, el que es insensato. ¿Qué clase de personas somos? Yo espero y creo y oro porque seamos personas prudentes, sabias, conocedores, obedientes. Continúo con Proverbios 14:19. Los malos tendrán que someterse a los buenos y los perversos a los justos. Otra versión dice, los malos se inclinarán ante los buenos y los impíos a las puertas de los justos. El mal se inclinará ante el bien. En la época actual, a menudo parece que el mal gana y a veces triunfa sobre el bien. Veníamos platicando acerca de esto, ¿no? Que ahora lo bueno
le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hace unos días mi esposa y yo estábamos viendo una serie que nos gusta en la televisión. Ya ves que ahora hay muchas opciones, ¿no? Y estábamos viendo una serie y se voltea a verme y me dice, ¿por qué será que queremos que gane el malo? Porque en la serie el malo es el bueno, ¿no? O sea, o así te lo pintan, ¿no? Porque es una persona que hace cosas malas, pero como todo gira alrededor de él y te dejan ver muchos aspectos, estamos, ay, que no lo vayan a atrapar, ay, cuidado, que se escape, que no lo vean. Y entonces estamos estamos de parte del malo, ¿no? Queremos que el malo triunfe. Porque así es hoy en día. O sea, así se nos pintan las cosas hoy en día. Salomón nos recuerda que en última instancia el mal se va a inclinar, se va a someter ante el bien. Porque al final los malvados van a reconocer y van a servir a los justos. ¿Se acuerdan de José, el soñador? Sus hermanos que lo vendieron, al final terminaron inclinándose a él. Cuando él dijo, yo tuve un sueño y vi que las estrellas, incluso el sol y la luna se inclinaban ante mí, y todos se pusieron así de pestañas y dijeron, ¿cómo te atreves a decir eso? Pues al final sucedió. Me llama mucho la atención y me gusta esta escritura porque la que voy a leer a continuación, porque creo que es real. Creo que nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios para poder arreglar muchas cosas entre nosotros, que no tendríamos que llevar a otras instancias. Porque dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, ¿acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? O sea que la escritura nos dice que viene un día donde los justos vamos a estar puestos en tal lugar de nuestra posición con Dios que juzgaremos a otros. Pero si vamos a tener esa capacidad y si Dios nos está preparando para hacer eso, ¿por qué es que entonces entre nosotros no podemos arreglar ciertos asuntos? Ay, es que yo no me llevo con él porque, ay, fíjate que la otra vez pasó esto y eso. Y sucedió aquí en esta iglesia. Y cuando confronté a las dos familias, a las personas, porque no fue toda la familia, pero sí eran jefes de familia, prefirieron irse a otro lugar y dijeron, es que yo no quiero, en lugar de decir, me arrepiento, perdóname, voy a cambiar mi forma contigo, prefirieron irse a otro lugar. Como si en otro lugar no fueran a existir otro tipo de situaciones. Bueno, continuando. Proverbios 14:20. El pobre no tiene de amigo ni al vecino. Pero ¿qué tal el rico? Al rico le llueven las amistades. Aquí destaca que la pobreza y la riqueza llevan el prejuicio y cómo la gente a menudo se relaciona con los ricos por sus riquezas. Y esta actitud pecaminosa de diferenciar, de decir, ay, este tiene, este no tiene, yo me llevo con el que tiene, ¿no? Y de menospreciar al pobre, es una actitud de pecado. Gente que busca beneficiarse de las riquezas está mal. Algunos dicen que Proverbios 14:20, que es este que acabamos de leer, enseña que debemos amar a todos nuestros vecinos independientemente de si tienen o no tienen. Y no debemos de buscar otras personas por lo que puedan ofrecernos.
Le voy a leer algunas citas que condenan la práctica de rechazar a los pobres. Isaías 10, 1 y 2. Pobre de aquellos que dictan leyes injustas y emiten decretos para oprimir al pueblo. No dejan que la justicia alcance a los pobres y violan los derechos de los necesitados de entre mi pueblo. Estafan a las viudas y saquean a los huérfanos. Claro, a los que no se pueden defender. Pobre, dice, de aquellos. Me tocó ser testigo de un hombre de mucho dinero de la ciudad que quiere despojar de la tierra a la casa hogar donde viven los niños huérfanos, diciendo que ese lugar es de él. Diciendo, este lugar me pertenece, y los quería demandar. Lo que él no sabía es que esa persona, que el dueño de esa tierra era un norteamericano. Y que cuando yo hablé con el norteamericano y le dije, está pasando esto, esto y esto, me contestó literal, me dijo, déjalo, que él puede ser muy importante y puede tener mucho dinero, pero nosotros también. Y vamos a contrademandar, porque quería quitarle la propiedad a la casa hogar. Y decía, esa es mía, y porque tenía una propiedad junto, entonces él quería adjudicarse esto, pensando que los huérfanos, que quien cuidaba a los huérfanos, pues no iba a defenderse, no iba a hacer nada. Y entonces cuando le llegó la notificación, dijo, ¿quieres pleito? Adelante, aquí estamos. Entonces podemos ver cómo la gente se aprovecha, ¿no? Bueno, la gente mala se aprovecha y quiere aprovecharse de los huérfanos o de las viudas por ser pobres. Proverbios 29:14, si un rey es justo con los pobres, gobernará por mucho tiempo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Cuando tenía mucho dinero, todo mundo tenía que ver con él. ¿Qué pasó cuando se le acabó el dinero? Lo mandaron a trabajar allá con los cerdos, ya nadie le tendió la mano. Esta escritura que acabamos de leer nos habla de los verdaderos amigos que son más cercanos que un hermano. Un verdadero amigo te ama tanto cuando eres pobre como cuando eres rico. Un verdadero amigo. Y Jesús es el mejor amigo que una persona podría tener. Continuamos, Proverbios 14:21. El que desprecia a sus semejantes comete pecado, pero afortunado el que se compadece del pobre. Los hombres y las mujeres estamos hechos a la imagen de Dios y por eso se nos manda amar a nuestro prójimo. Levítico 19:18. No abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas, más bien amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. No debemos menospreciar a nuestro semejante. Mateo 22:39, hablando de el segundo mandamiento, dice, hay un segundo mandamiento parecido a este: ama a tu semejante como te amas a ti mismo, hablando Jesús. Ama a tu semejante como a ti mismo. Despreciar a alguien es odiarlo, y despreciar al prójimo es pecar. Despreciar a los demás es un pecado, porque significa tratarlos como indignos y no tener en cuenta su valor como personas. A los ojos de Dios, cada persona está hecha a su imagen. Y la bendición está para aquellos que son amables, especialmente con los necesitados. Y esa bendición proviene de amar a los que están o que son más desafortunados que uno y amarlos desinteresadamente. Santiago 2:8 dice, lo que ustedes deberían hacer es cumplir la ley que rige sobre todas las demás, tal como está en la Escritura. Ama a tus semejantes como
te amas a ti mismo. Y aquí podemos ver la recompensa que recibimos por hacer esto. Hacer algo por aquellos que no nos pueden pagar en esta tierra. ¿Recuerdas que Jesús dijo, aquel que le dio un vaso de agua será recompensado, no se va a olvidar? A lo mejor no recibas tu recompensa aquí, pero seguramente lo recibirás en el cielo. El punto de la parábola no es que el destino eterno de una persona dependa de cómo trata a los pobres, en cambio, es que la riqueza terrenal no es una señal de conducta moral. Importante, el carácter misericordioso es una prueba de que estás unido con Dios, de que lo que tú tienes en tu corazón es algo que Dios ha puesto ahí, que está trabajando contigo. No menospreciemos a los demás. Yo sé que, espero que no sea así, ¿no? Esperamos y creo que estamos orando porque Dios traiga gente a la iglesia, y los que tenemos un poco más de tiempo en la iglesia podemos recordar que ha llegado gente con necesidad a la iglesia y que en ese sentir le hemos abierto los brazos y les hemos ayudado y les hemos tratado de ayudar. No se me olvida ni se me olvidará nunca, y espero que nunca se me olvide Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Aquel chico que un día entró sucio, delgado, enfermo, llegó, se sentó, platiqué con él, me dijo lo que vivía, me dijo lo que había vivido y lo que estaba sintiendo. Lo ayudamos, estaba enfermo, murió a los pocos meses, y siempre debemos tener la actitud de ayudar a la gente como sea, que esté. Me acuerdo que un domingo llegamos y en la puerta de la iglesia estaba durmiendo una mujer sucia, semidesnuda, con sus bolsas. Y me acuerdo que alguien me dijo, échale agua. Uno de los vecinos, échale agua para que se vaya. ¿Y cómo le voy a echar agua? O sea, ¿cómo voy a entrar y voy a agarrar una manguera o voy a agarrar una cubeta de agua y se la voy a aventar encima y decir, órale, sáquate de aquí? ¿Cómo? Pues si lo que no quiero es que se vaya, lo que quiero es que entre. O sea, tenemos que tener ese sentir. Todos. Porque cuando entre alguien aquí que sea muy rico, no le vamos a decir, wow, pásale, siéntese aquí adelante, tráigale agua. No. Eso lo debemos hacer con todos. Cuando entre una persona que tiene una necesidad grande, le vamos a decir y lo vamos a tratar exactamente igual que tú, porque eso es lo que dice la Escritura. No le vamos a decir, ay, usted siéntese allá atrás. No. Porque entonces no estaríamos siendo como dice la Escritura. Proverbios 14:22. Los que no piensan más que en hacer el mal perderán el camino, pero los que hacen el bien encontrarán fiel amor y lealtad. Esta misma escritura en la versión Reina Valera 1960, ¿no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Este proverbio es una pregunta retórica que enfatiza que aquellos que planean hacer el mal se desviarán de la verdad. A Dios realmente le importan nuestras intenciones de nuestro corazón, no solo nuestras acciones. Aquellos que actúan con malas intenciones enfrentarán las consecuencias, mientras que aquellos que buscan el bien experimentarán el favor de Dios. Hay quienes piensan que están haciendo bien, o que su camino es correcto, pero el final es temible. Pueden imaginar que sus opiniones y prácticas son buenas, pero perecerán con una mentira. Y a menudo la Escritura nos señala el peligro de esto. Y permítame leerle una sección de Mateo 5, donde está un poco más claro. Dice Mateo 5:21, ustedes han oído que se les dijo a los antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. Entonces sube la vara. No se trata solamente de la acción, sino también del
pensamiento, porque siendo sinceros, ¿a cuántos hemos matado nosotros con el pensamiento? Uy, es mi cosa de gordo, ay, mi cosa es eso. Y con el pensamiento hemos pecado. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ojo, si vas a ir si al rato cuando nos toque pasar las ofrendas, vamos a pasar las ofrendas, y antes de que tú des tu ofrenda, ¿te acuerdas de que tienes algo contra alguien? Dice, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona, luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. No la des hasta que estés a cuentas con alguien. Y me acuerdo que cuando tocamos este versículo en aquel momento que estudiamos Mateo, que nos llevamos como 3 años estudiando Mateo, me acuerdo que una persona vino y me dijo, oye, ¿entonces qué? ¿Entonces no doy la ofrenda? Le dije, lo que dice ahí es que no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ve y ponte de acuerdo con esa persona. No, pero es que entonces, ¿cómo? O sea, yo quiero dar mi ofrenda, pero entonces, ¿no la doy? No. ¿Saben qué hizo? Se fue y nunca más volvió. ¿Se enojó? Pues yo no sé si hasta la fecha la tiene guardada, porque está como aquel que dijo, no voy a comer hasta que asesine a Pablo. Pues se ha de haber muerto de hambre porque no lo pudo asesinar. Pues esa persona se puso mal, y lo que estamos tratando de entender es que no solamente se trata de llevar a cabo la acción, sino incluso hasta de pensarla. Algunos dicen, no, yo estoy bien, yo no he matado a nadie. Pues no lo has hecho en acción, pero a lo mejor en palabras o en pensamiento has matado a muchos. Y continúa. Reconcíliate pronto con tu adversario, llega a un acuerdo con él mientras va hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez, y el juez te entregará al guardia para que te metan a la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero ahora yo te digo que si alguno mira a una mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, en su mente se ha cometido pecado con ella. Así que si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo a que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Es mejor que pierdas parte de tu cuerpo que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y continúa. También se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso del pecado sexual, hace que ella cometa adulterio, y el hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Una persona que constantemente está inventando maneras de hacer el mal se está alejando cada vez más de Dios todo el tiempo. Su corazón se vuelve cada vez más duro. Le resultará difícil venir al Señor y encontrar la vida eterna. Aquellos que buscan hacer el bien, Dios derrama su misericordia sobre ellos y conocen la verdad. No solamente se trata, yo no hago nada, pues yo me porto bien, sí, pero no solamente es de acción, también es de pensamiento. Terminamos con Proverbios 14:23. Si trabajas duro, sacarás provecho. Me encanta porque la Biblia es bien clara. El que trabaja, el que le echa ganas, el que se esfuerza, va a salir adelante. O sea que si tú trabajas duro, ten por seguro que la bendición de Dios se va a cumplir en tu vida. Claro, hónralo, búscalo, pero el que trabaja duro va a recibir una recompensa. Si trabajas duro, sacarás provecho. Pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Y ese es el principio, el que trabaja duro tendrá recompensa.
Incluso si no hay ganancia inmediata del trabajo, hay una recompensa de parte de Dios en la formación y demostración del carácter. A veces trabajas duro y no obtienes solamente dinero, sino que también obtienes una satisfacción de saber que has hecho lo mejor que has podido. Pero la segunda persona que menciona aquí, que solamente habla, no recibe ninguna recompensa porque no hace nada. El trabajo conduce a la ganancia. Pero entonces cualquier cosa que distraiga el trabajo, como la charla, como el solo hablar, como el solo estar perdiendo el tiempo platicando, alejará las ganancias. Qué pena es que venga el jefe y te diga, oye, no te pago por estar en el celular, te pago por trabajar. Híjole. O no te pago por estar echando chisme, ¿no? Por estar ahí en el chat, te estamos pagando para que trabajes. Imagínate un grupo de empleados reunidos cotorreando nada más, ¿no? No generan ganancias. Termino con esto. En Génesis, en el capítulo 42, en el versículo 1 y 2, dice: cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí mirándose los unos a los otros? Me han dicho que en Egipto hay trigo. Si queremos seguir con vida y no morirnos de hambre, más vale que vayan allá y compren trigo para nosotros. A trabajar, mijitos. ¿Qué hacen ahí perdiendo el tiempo? Entonces, la escritura es bien clara. Si trabajas duro, sacas provecho. Pero si no haces más que hablar y perder el tiempo, no esperes mucho. Tendrás miseria. Y miseria es extrema necesidad, pobreza, escasez, esterilidad, insuficiencia. Entonces aprendamos lo que la escritura marca y dice. No podemos terminar el Proverbio 14 porque todavía nos faltan algunos versículos, pero con el favor de Dios, la próxima semana veremos cómo lo terminamos. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por un momento más en tu palabra, por permitirnos, Señor, esa riqueza que hay en ella. Te agradecemos, Señor, porque en tu palabra podemos ver lo que tú quieres y lo que no quieres, Señor, de nosotros. Por favor, guíanos a toda verdad, ayúdanos a ser capaces, ayúdanos a tener el conocimiento, la actitud para poder hacer las cosas que te agradan. Líbranos, Señor, de nuestras intenciones, Señor. Solamente ayúdanos a ser personas que hagamos, que pongamos en práctica, como nos enseña tu palabra, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Te pedimos todo esto